Lo que le pido a la Fiscalía es que en el marco de sus competencias se investigue a los determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar a los bogotanos y a las bogotanas en la semana que terminó. Lo que ocurrió en Bogotá no fue un hecho de protesta pacífica, fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada precisamente para intimidar a los bogotanos. Lo que ocurrió ahí no fue un ejercicio, repito, de buscar simplemente manifestar unas ideas. Lo que identificamos en el trabajo que nosotros hicimos durante la semana fue que hubo un plan precisamente para buscar en diferentes puntos de la ciudad generar miedo, generar intimidación y finalmente el viernes con hechos de violencia poner en peligro no solamente a la fuerza pública sino también una misión diplomática. Estos hechos deben ser investigados rápido por la Fiscalía General de la Nación, también lo pondremos en conocimiento de la ONU, de la Defensoría del Pueblo, para que en el marco de sus competencias la Defensoría también se pronuncie frente a estos hechos. Yo quiero relatarles lo que ocurrió durante la semana y lo que llevó eventualmente a las acciones del pasado viernes. En primera instancia conocimos la llegada de unos vehículos, 5 vehículos, con personas de diferentes puntos del país, que entraron de manera violenta a la Universidad Nacional el lunes a las 5:20 de la mañana. Entraron de manera violenta y también traían elementos como armas blancas, como flechas, como arcos, al parecer gasolina y otras herramientas que llevaron a la universidad. Tomaron control de las entradas y salidas de la universidad. Inclusive utilizaban, por ejemplo, manillas que distribuían para autorizar quién podía entrar y quién no podía entrar a la Universidad Nacional. Ustedes saben, dada la autonomía universitaria y el rol que tiene la relación de la universidad con el gobierno nacional, es el PMU nacional el que se activa en esta situación, y así fue. Se activó un PMU nacional donde estaba el Ministerio del Interior y a partir de ahí todo lo que ocurría en la universidad lo conoció ese PMU. Dicho esto, el día martes, un grupo de personas que estaban precisamente en la universidad salieron para entrar también por la fuerza a algunas instituciones públicas del orden nacional en Bogotá. Nosotros no vimos en esos desplazamientos y no hubo bloqueos en las vías, solamente desplazamiento, y la actuación violenta fue en los sitios donde entraron eventualmente en las instituciones públicas del orden nacional. Allí no hubo, por parte de miembros de estas entidades públicas, un llamado a la policía para que interviniera en esos puntos, que como ustedes saben, siendo entidades del orden nacional, tenían un contacto permanente con ese PMU. Luego, el día miércoles, mantuvieron esa presencia, estos grupos, en esas instituciones, pero también salían en algún momento a buscar eventualmente afectar a la ciudadanía y a intimidar a la ciudadanía en el espacio público. Esos hechos de intimidación en el espacio público fueron respondidos por parte nuestra con una orden inmediata una vez se agotaba la instancia de diálogo confirmada en territorio por parte de los gestores y del Ministerio Público, de intervención por parte de la policía. Así lo hicimos, por ejemplo, en el caso de la afectación o intento de afectación al CAI San Diego, en el centro de Bogotá. Lo hicimos también en un intento de afectación en la carrera séptima con calle 32, enfrente del Centro Comercial San Martín. Lo hicimos el jueves en el caso del portal del 20 de julio. Ordenamos a la fuerza pública intervenir una vez consideramos estaban agotadas las instancias de diálogo. Y finalmente también ese jueves ordenamos proteger el aeropuerto del Dorado y garantizar que no pudieran cumplir el cometido de bloquear las vías hacia el aeropuerto del Dorado. Eso fue lo que ocurrió el jueves, un intento también por afectar el portal del 20 de julio, por promover un colatón eventualmente y por hacer algo que fue repetido durante toda la semana, y era pintar las cámaras de vigilancia para que no se pudiera hacer seguimiento a lo que estaban haciendo en los diferentes puntos. El jueves en la noche hubo una reunión entre algunos de los líderes de estas organizaciones, Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo. Nosotros conocimos que en esa reunión manifestaron los organizadores de estos eventos esta semana en Bogotá, que harían una protesta en la Embajada de Estados Unidos el día viernes. Dicho esto, también le pidieron a la Defensoría del Pueblo
miembros de esas organizaciones que se permitiera hacer una protesta enfrente de la embajada y que no hubiera o se retiraran las vallas que con la Policía Metropolitana habíamos puesto para proteger la embajada de Estados Unidos. Con esa información nosotros preparamos con la policía un esquema de protección a la embajada el viernes, teniendo conciencia que podía haber un riesgo. El día viernes conocimos pocos minutos antes, media hora antes de los hechos, la intención ya de salir de la Universidad Nacional de algunos de los sujetos que estaban presentes allí con armas blancas, con artefactos, hechizos explosivos y que lanzaban eventualmente bengalas y otro tipo de artefactos para atacar la embajada americana. Inmediatamente se reforzó la seguridad en la embajada, eso fue la orden que le di al general Cristancho de reforzar la seguridad, tener presentes las tanquetas y estar preparados en caso de que hubiera un ataque a la embajada. Y eso fue lo que ocurrió. Inmediatamente iniciaron el ataque tumbando las vallas en la embajada, actuó la fuerza pública y actuó en el marco de la ley, por orden obviamente nuestra y cumpliendo los protocolos que están en la ley. Esos son los hechos que ocurrieron esta semana. Durante la semana, debo decir, tuve comunicación con el presidente de la República. El mismo jueves yo tuve comunicación con el presidente en la presidencia y allí le manifesté: presidente, lo que está ocurriendo en Bogotá es grave, hay unos hechos de intimidación que evidentemente están organizados de manera muy bien planeada y nosotros como instituciones tenemos la obligación de actuar para proteger a la ciudadanía y proteger el orden público. El presidente me manifestó: alcalde, privilegiemos el diálogo y no apelemos todavía al uso de la fuerza. Eso tuvimos que hacerlo, como yo les dije ya, el viernes en la embajada, pero lo solicitamos días previos en varias ocasiones. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía conozca esto y que la Fiscalía, repito, en el marco de sus competencias, investigue estos hechos y determine quién está detrás de esto, quién financió, quién ordenó esta acción deliberada, repito, contra toda la ciudad, porque esos hechos que ocurrieron en varios puntos de Bogotá evidentemente tenían la intención de desestabilizar la ciudad, de generar miedo en la ciudadanía y de eventualmente, como ocurrió el viernes, poner en peligro la integridad de miembros de la fuerza pública con una tentativa de homicidio, como ustedes lo vieron, y también afectar a una misión diplomática como ocurrió con la Embajada de Estados Unidos. Esperamos que la Fiscalía revise estas denuncias y le presente a la opinión pública, y le presente a la opinión pública. Vamos a esperar si algún secretario nos quiere apoyar mientras tanto, por favor. Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha hablado de los hechos recientes en la capital del país. Dijo que se reunió con el presidente Gustavo Petro esta semana. Entonces esperamos que la Fiscalía advirtiéndole que lo que estos sucedió hechos. ayer podía pasar. Sigue el alcalde. Le informe a la opinión pública los resultados de las investigaciones muy pronto y también nosotros creemos que entidades internacionales como la ONU tienen que abordar esto, porque vimos un pronunciamiento esta semana de la ONU en Colombia donde manifestó preocupación por lo que es la protesta y el derecho a la protesta. Nosotros en Bogotá siempre hemos sido claros en que garantizamos el derecho a la protesta pacífica. Es nuestra obligación garantizar que quien quiera manifestar pueda hacerlo y quien no, también se le respeten sus derechos. Sin embargo, como ustedes lo han visto en las imágenes que tenemos acá y ustedes mismos lo reportaron durante la semana, lo que vimos en Bogotá no fue protesta pacífica. Fue un intento organizado y deliberado por intimidar a los bogotanos. Entonces nosotros esperamos ese resultado pronto. Yo me comuniqué hoy con la Fiscal General de la Nación. Le manifesté la radicación de esta denuncia hoy mismo. Ella me expresó que esta misma semana nos vamos a reunir para revisar tanto la denuncia que nosotros presentamos como los elementos que ya tiene la Fiscalía de una investigación de oficio que se inició el día de ayer. Y yo creo que es muy importante que la Fiscalía actúe y la opinión pública obviamente conozca estos hechos. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a pasar entonces a las preguntas de los medios de comunicación que nos acompañan. Iniciamos con Angélica Arango de Noticias RCN.
Buenos días, alcalde, secretarios. 2 preguntas puntuales. La primera, ¿cuál es el estado de salud de los policías heridos ayer en estos hechos? Y además, hace pocas horas, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá se manifestó en X acerca de los hechos, obviamente rechazándolos. ¿Hubo comunicación con la Embajada durante los hechos que se presentaron el día de ayer en horas de la tarde? Bueno, Angélica, primero, la información que me dio el general Cristancho. Si quiere voy respondiendo el tema de la embajada. Nosotros hemos estado en comunicación permanente con la embajada, no solamente el día de ayer, sino desde días anteriores. La información que teníamos, además, por las mesas de trabajo que tuvieron estas personas con algunos actores como la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Nacional, era que el día de ayer se iban a realizar protestas de tipo pacífico, y eso también, esa misma información la tenía la Embajada de Estados Unidos. La reacción que ustedes vieron contundente de fuerza pública fue una reacción que se generó en menos de media hora. Apenas supimos que iba a haber acciones violentas, el alcalde dio la instrucción, la policía generó un cordón de protección y eso fue lo que se dio. Y en el caso de los miembros de la fuerza pública, el general me informó ayer mismo que no era de gravedad, afortunadamente, las heridas que tenían y que se iban a poder recuperar, y están obviamente en ese proceso. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que es de Brian Benavides de Alerta Bogotá. Alcalde, muchas gracias. Bueno, desde inicios de semana se han evidenciado presencia de encapuchados en la ciudad, inclusive el martes, miércoles, jueves, viernes, y ayer estalló todo. Este es el momento que usted como alcalde en este momento tome nuevas medidas para evitar futuras acciones violentas, o va a volver todo como inició la semana hasta que vuelva a suceder otro acto violento? Bueno, mire, lo primero que hay que decir que no está prohibido que una persona tenga una capucha. La ley no lo prohíbe. Eso es importante, pues, resaltarlo, digamos. Eso no está prohibido. Podemos dar la discusión sobre si hay que prohibir en Colombia el uso de capuchas. No está prohibido. ¿Cuándo actuamos nosotros? Y cuando ordenamos a la fuerza pública actuar, cuando en terreno, porque eso es lo que dice la ley, los gestores que están en terreno y el Ministerio Público determinan que se agotaron las instancias de diálogo. Ahí es cuando actúa la fuerza pública, y lo ordenamos, repito, sumado el viernes en 5 oportunidades esta semana. ¿Qué ocurrió en varias de esas oportunidades? Es importante a raíz de la pregunta. Ocurrió que una vez se ordenaba la intervención, se dispersaban y no continuaba eventualmente la actividad que estaban haciendo. Entonces, en cierta forma, esto evidencia que hubo un plan coordinado, organizado. No eran unos actores que de manera espontánea estaban haciendo algo, estaban planeando hacer las afectaciones para eventualmente intentar provocar la acción de la fuerza pública y, antes de que ocurriera, replegarse. Y eso fue lo que ocurrió. Pero nosotros, mire, estamos preparados para que cuando tengamos cualquier información que indique que va a haber una acción violenta, actuemos. Y así ocurrió esta semana, y así ocurrirá las veces que sea necesario. Pero también es importante que la opinión pública sepa, nosotros tenemos que cumplir la ley. Nosotros no podemos tampoco poner en peligro a la misma policía y ordenarle una intervención a la policía cuando no hay en terreno una instancia que nos diga si agotó la instancia de diálogo. Solamente la policía puede actuar en ese sentido cuando evidencia un peligro inminente a una persona. Ahí debe actuar sin permiso, sin orden. Debe hacerlo por obligación constitucional de defender a una persona. Pero cuando hay protestas, o por lo menos hechos que se presentan como protestas, generan disturbios y no hay eventualmente todavía una instancia como los gestores, tenemos que cumplir los protocolos y dar la orden en el momento en que los gestores y el Ministerio Público nos den la información de que se agotaron las instancias de diálogo. Muy bien, de esta manera concluimos, señor alcalde, secretarios, muchísimas gracias a los medios de comunicación y a todos y todas un feliz resto de día.